Sabes, me emociono, de veras me emociono cada vez que leo los comentarios, cómo hay personas que tienen tanta confianza en Dios, en la oración, que colocan ahí sus pedidos de oración e inmediatamente otras personas intervienen diciendo que van a atender ese pedido, van a orar por él, animando, dando palabras de fuerza para las personas que necesitan ánimo. Y siempre digo por eso, somos una gran familia, una familia enorme, esparcida por tantos países del mundo. Tu participación es importante, una palabra que tú colocas ahí para alguien que está afligido, para alguien que dice que está desesperado, para alguien que quiere volver a la iglesia pero no puede, y tú entras ahí y dices, ánimo hermano, vuelve. Y a veces si tú también un día estuviste lejos de la iglesia, colocas, oye, yo también estuve. Eso ayuda mucho, eso une nuestra familia, una familia que un día vamos a conocernos personalmente todos en el reino de los cielos. Bueno, vamos al estudio de la lección 9 para el 31 de agosto del año 2024. El título de la lección es Controversias en Jerusalén. Esta semana estamos ya entrando a la última semana del ministerio de Cristo en esta tierra. La vida de Jesús fue una vida llena de controversias durante sus 3 años de ministerio. No que Él buscase esas controversias, sino que los judíos, los líderes especialmente, los dirigentes, lo seguían no para aprender, lo seguían, y eso nos recuerda a mucha gente que hoy también no escucha, no asiste a un mensaje porque quiere aprender, sino porque quiere criticar, porque quiere encontrar alguna falla, algún error. Y es impresionante que el otro día yo encontré una persona que me dijo, pastor, yo soy una de esas personas que escuchaba hablar bullón, y un día entré a la página para ver qué hablan tanto. Y mi objetivo no era aprender, mi objetivo era encontrar un error para inmediatamente apuntar el error. Pero el Espíritu de Dios me tocó, me rendí y me entregué al Señor Jesucristo. Bueno, así son las cosas maravillosas con Dios. Bueno, los dirigentes vigilaban a Jesús, escuchaban sus palabras, porque querían encontrar un error para comprometerlo o con los judíos o con los romanos. Pero ellos estaban siempre ahí tratando de desacreditar al Señor Jesucristo. Vamos a entrar entonces a esta lección porque en el capítulo 11 de Marcos encontramos muchas de esas controversias. Pero el capítulo 11 no empieza con las controversias, en realidad empieza con lo que llamamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Jesús estaba allá arriba en el monte Getsemaní. Al lado estaba una ciudad pequeña llamada Betfagé. Y entonces Jesús iba a descer al valle del Cedrón y entrar a Jerusalén, faltando una semana para la crucifixión. Entonces el texto bíblico dice que el Señor Jesucristo envió a 2 discípulos suyos a buscar un pollino, un burrito que nunca había sido montado. Leo lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice así. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Solo en este texto podríamos detenernos para comentar los 22 minutos de este comentario. Porque mira, las entradas triunfales de los emperadores de Roma, especialmente cuando iban a la guerra y alcanzaban una victoria, cuando ellos llegaban, venían trayendo pues a los esclavos de guerra porque habían vencido y venían generalmente montados en un caballo.
espectacular, brioso. Y la gente aplaudía, la gente cantaba, la gente reconocía la victoria del líder romano. Ahora Jesús entra a Jerusalén, pero no montado en un caballo, sino en un burrito, en un pollino que nunca había sido montado. Entra de manera humilde, completamente contrario a la manera como los emperadores entraban a sus ciudades cuando venían de la guerra después de la victoria. Jesús entra ni siquiera para ser adorado, alabado, entra para ser crucificado, porque en esa última semana al final Él va a ser muerto. Pero Jesucristo ahora ya explícitamente revela su identidad, su misión. Él acepta la adoración, los aplausos, las palmeras que la gente agitaba, homenajeando al Rey de Israel. Solo que la gente, la mayoría de ellos, creían que ahora había llegado el momento en que Jesús se iba a manifestar como el libertador del poder de Roma. Pero Jesús estaba entrando para libertar al pueblo del poder del pecado con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, es interesante que esta entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén ya había sido profetizada por el profeta Zacarías. Leo lo que dice el capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías. Siglos antes ya estaba profetizada la entrada de Jesús a Jerusalén. Leo el texto, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Tú te das cuenta cómo milimétricamente se cumple la profecía de Zacarías con la entrada de Jesús? Jesús entra con humildad, pero ya revela de alguna manera su autoridad. Él no es cualquier ser humano, Él es el Dios hecho carne. Es verdad que vino para morir, pero es el Dios, tiene autoridad. Por eso le dice a los discípulos: vayan y traigan a un pollino. Porque en realidad todos los pollinos del mundo, todo el oro, toda la plata, todos los animales, inclusive todos los seres humanos, le pertenecemos a Él. Él es el creador. Y el Señor le dijo a los discípulos: y si ellos, los dueños, les dijeran: oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están llevando el pollino? Díganles: el maestro ha pedido, ha ordenado, pero Él lo va a devolver. Y es interesante, cuando esos dueños del pollino dieron el pollino para el Señor Jesucristo, ellos no sabían que el Señor Jesús les iba a devolver. No solo al pollino, el Señor Jesús devuelve mucho más en abundancia. Entonces, cuando tengas que dar algo al Señor Jesús, dalo sin miedo, porque Él te devolverá, y te devolverá doblado, triplicado, cuadruplicado, elevado a la infinita potencia. Vamos a la segunda parte del estudio, analizando el caso de la higuera sin frutos. Al día siguiente de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, porque ese día Él entró, llegó hasta el templo, miró el templo, no dijo nada, no hizo nada, simplemente se retiró. Pero al día siguiente se retiró a Betania, a dormir en Betania. Distaba más o menos 5 kilómetros de Jerusalén. Pero cuando estaba regresando a Jerusalén, sucedió algo de Betania, sucedió algo interesante. Leo lo que dice Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero hay algo interesante. Al día siguiente volvieron
a caminar por ese sendero, porque Jesús maldijo la higuera. Él estaba con hambre. Llegaron, la higuera estaba frondosa, llena de hojas verdes, ramas. Debería estar llena de frutos, porque aparentaba tener frutos. Y cuando Jesús llegó, no tenía nada. Al día siguiente, cuando pasaron por ahí, la higuera estaba seca. Y los discípulos le dijeron, mira, tú maldijiste a la higuera y ahora la higuera está seca. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús quedó, digamos así, descontento, desconforme con la higuera? ¿Porque no tenía frutos? No, querido, claro. La higuera en esta circunstancia simbolizaba al pueblo de Israel y, en otras palabras extensivas, a todos los cristianos. Pero lo que molestó a Jesús no fue el hecho de que no tenía frutos. Todo cristiano debe llevar frutos. Y Juan 15 dice que si nosotros permanecemos en la vid, llevaremos mucho fruto. El plan de Dios es que tú lleves fruto en abundancia en tu vida. Pero lo que le molestó a Jesús no fue el hecho de que la higuera no tenía fruto, sino que no teniendo fruto, daba la impresión de tener fruto. Quiere decir, tenía hojas, tenía ramas, linda, maravillosa, pero no tenía fruto. Lo peor en la experiencia cristiana no es no tener frutos. Vuelvo a repetir, el ideal es que todo cristiano produzca frutos. Pero lo peor en la vida cristiana es, no teniendo frutos, aparentar que se tiene frutos. O hablas, cobras, exiges, demandas. En público miras a la vida de las otras personas, que por qué no. Pero en el fondo tú no tienes frutos. Y quien mejor sabe si tienes frutos o no, no es la iglesia, no son las personas en la calle, sino tu esposa y tus hijos. ¿Realmente los frutos que tú aparentas tener son auténticos, verdaderos? ¿O solamente es apariencia? Por eso es que la higuera se secó. Y el Señor Jesucristo estaba enseñando una lección valiosa para los cristianos de todos los tiempos. ¿Quieres tener frutos en abundancia? Ve a Jesús en humildad. Dile, Señor, mira, yo por más que me esfuerzo, no consigo vencer los vicios, no consigo dominar mi carácter. Por eso vengo a ti todos los días, oro, clamo a ti, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo, no tengo fuerzas. Y en la medida en que tú cultives compañerismo diario con Cristo, vas a ver que los frutos van a aparecer. Al principio verdes, medio que no tienen mucha apariencia, pero después bonitos. Y el higo es una fruta deliciosa. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio. Después de la experiencia de la higuera, Jesús entró al templo, a Jerusalén, llegó al templo y vio que en el templo, en el atrio del templo, se vendían, lógico, corderos para los sacrificios, porque la gente que venía de lejos, esa semana era semana de Pascua, la gente que venía de lejos no podía traer los animales de su casa. Entonces, en la puerta del templo, en el atrio, se vendían ovejas. Y mucha gente que venía de otros lugares a veces tenía que cambiar dinero. Entonces se había hecho una especie de mercado y de lugar de cambio. El dinero corría. Y donde hay dinero, tú sabes que siempre hay deshonestidad. Cuando vio Jesús eso, él se molestó. Y echó las sillas para un lado, las mesas para otro lado, y dijo palabras terribles. ¿Qué han hecho de mi casa, de la casa de mi padre? Han hecho un lugar de mercadeo. Y este es un mensaje para nosotros hoy. El Evangelio es puro, pero a veces los seres humanos podemos tomar el Evangelio y sin darnos cuenta estar vendiendo el Evangelio. El Señor Jesús reprendió a esta gente. Gente que no iba al templo para adorar. Gente que iba al templo para mercadear. Iba al templo para sembrar el caos, el desorden, ahí en el atrio.
esta manifestación pública de la ira santa, querido, tú no hables de ira santa, porque yo me refiero de ira santa a la ira del Señor Jesús, que no es ira, no es la cólera humana, es el rechazo por lo que los seres humanos están haciendo. En esa ocasión el Señor mostró una vez más su autoridad. Era humilde, entró en un pollino, pasaba hambre, buscó higos, no había. Era un ser humano, muchas veces despreciado por la gente, pero era el Dios, Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho carne, y aquí mostró su autoridad. Pero eso nos lleva al tercer punto, pues porque la gente, los líderes, comenzaron a acusarle. Y miren lo que dice Marcos 11, 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. Percibe esta palabra. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y esa acusación era para una especie de trampa, para escuchar, a ver, ¿qué es lo que va a responder? Para atacarlo inmediatamente. Ya estaban buscando motivos para crucificarlo. Pero Jesús salió de esta aparente trampa de una manera elegante, porque Él les hizo otra pregunta. Les dijo: ustedes hablan tanto del bautismo de Juan, quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan venía del cielo, era de Dios? ¿O simplemente era un asunto de hombres? Y ellos comenzaron a raciocinar entre ellos y dijeron: epa, si nosotros decimos que el bautismo de Juan venía de Dios, Él nos va a decir, ¿y por qué no lo aceptaron? Y si le decimos que era de hombres, el pueblo todo se va a volver contra nosotros, porque todo el pueblo cree en Juan como un profeta de Dios. Entonces dijeron: no sabemos. Se quedaron callados, no sabemos. Y el Señor Jesucristo le dijo: ustedes no quieren responderme, entonces tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y no es que Jesús no tenía la respuesta, Él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Pero lo que quiso hacer es exponer a los líderes judíos delante del pueblo, para que el pueblo entendiese. Porque el pueblo querido, el pueblo humilde, de alguna manera estaba vislumbrando al Señor Jesucristo como el Dios encarnado. Cuando lo adoró, tal vez lo buscase por los propósitos equivocados, por los milagros, por los panes, por los peces, pero en el fondo ellos veían que Jesús no era cualquier ser humano. Y entonces el Señor Jesucristo salió de esta situación difícil. Vamos a la cuarta parte. Más controversias, o sea, trampas para prender a Jesús. Leo Marcos 12, 15 al 17. Pero antes de eso explico las circunstancias. Vinieron los judíos y uno de ellos se acercó y le hizo una pregunta. Señor, respóndenos una pregunta. Ya que no quisiste respondernos la otra, respóndenos esta. Y le mostró una moneda y le dijo: ¿debemos pagar impuesto al poder de Roma? ¿Es lícito pagar impuesto al poder romano? Ahora mira la astucia de estos líderes. Ellos decían: si él dice que es lícito, quiere decir que él está contra el pueblo judío. Y si él dice que no es lícito, entonces lo acusamos delante del poder romano diciendo que es un subversivo que está diciendo al pueblo que no pagó impuestos. Quiere decir, cualquier cosa que Jesús dijera, en la opinión de ellos estaría equivocado. Pero Jesús hizo otra cosa. Y aquí leo el texto. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, porque cuando hacían preguntas no era porque querían aprender, eran hipócritas, Jesús les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ese es un principio para el pueblo de Dios. Oh, querido, cuando llegan a las elecciones, dad a César lo que es de César. Ve a votar. El cristiano no debe tener partidos políticos, pero el cristiano debe cumplir con su obligación de votar en las elecciones. El cristiano debe cumplir con su obligación de pagar los impuestos al país donde vive. Debe respetar las reglas de tránsito. Debe cumplir todas las reglas que el país tiene. No es porque somos cristianos que tenemos que ser desordenados y qué me importa lo que digan los hombres, yo solo obedezco a Dios. A Dios es menester obedecer solo a Dios cuando algo que los hombres ordenen va contra los principios de Dios. Pero mientras lo que los hombres ordenen no está contra la ley de Dios, contra los principios de Dios, entonces es necesario obedecer a los hombres, respetando a Dios. Y si ellos un día dicen algo que va contra nuestra conciencia, nuestros principios, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los judíos no se quedaron tranquilos, apareció otro ahí viniendo. Leo el texto, Marcos 12, 18 y 19. Dice, entonces vinieron a él los saduceos. Estos no creían en la resurrección, estos eran otros tipos astutos. Vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Te explico. La pregunta de ellos era la siguiente. Moisés nos ha dicho que si un hombre muere y su esposa se quedó sin hijos, esa esposa deberá casarse con el hermano del fallecido para tener hijos y conservar la herencia. Ahora, ellos crearon una hipótesis. Vamos a decir que un hombre muere, la esposa se casa con el hermano, ese hermano muere, la esposa se casa con el otro hermano, ese hermano también muere, la esposa se casa con el otro hermano. En el cielo, miren, ellos no creían en la resurrección, pero en el cielo, ¿de quién de los hermanos será la mujer, ya que fue mujer de todos? Mira la pregunta. Y Jesús los miró y les respondió de una manera interesante. Es que ustedes no comprenden las Escrituras. Es que ustedes no comprenden las cosas espirituales. Y no conocen el poder de Dios. Dios es poderoso para resucitar. Pero por otro lado, en el cielo, las personas vivirán juntas. Pero nadie será mujer de nadie. Y nadie será marido de nadie. Quiere decir, en este contexto, entendemos que no habrá sexo en el cielo. Y alguien dice, pero ¿cómo es que no habrá sexo? ¿Y cómo la vida será ya sin sexo? Pues, la Biblia dice que lo que nos espera en el cielo es cosa que ojo no vio y oreja no oyó. El sexo fue dado con un propósito por Dios, pero ese propósito terminará. Y pues habrá tanta cosa para disfrutar ahí en el cielo que no te preocupes si habrá sexo, si no habrá sexo, y no hagas conjeturas. Una cosa sabemos, el concepto familia va a continuar existiendo. Vamos a amarnos. Y como no hay sexo, no habrá celos. Seremos como ángeles, dice el Señor Jesucristo. Terminamos el estudio de esta semana hablando de otra pregunta. Esta pregunta venía de un hombre sincero. Vino a Jesús y mira lo que dijo, Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor do que este. Es interesante, queridos, que aquí mucha gente toma este texto para decir que la ley de Dios, los mandamientos, ya no tienen validez. ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos dos mandamientos. Uno, amar a Dios, y otro, amar al prójimo. Y toman este texto para decir que el propio Señor Jesucristo que dijo, ahora ya no hay mandamientos, ahora solo el mandamiento es ama a Dios y después ama a tu prójimo. Solo que este ama a Dios y ama a tu prójimo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, encontramos que hay que amar a Dios con todo el corazón. Inclusive Jesús está repitiendo las palabras del Antiguo Testamento. Y en Levítico capítulo 18, versículo 18, encontramos que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿cómo es que alguien puede decir, este es un nuevo mandamiento? Este es el mandamiento que ya venía desde el Antiguo Testamento. Y si tú tomas la ley de Dios, vas a ver que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Y los últimos 6 mandamientos, nuestro amor al prójimo. O sea, la ley de Dios es eterna. Sus principios son eternos, sus valores son eternos. Mi amigo querido, hay 2 maneras de seguir a Jesús, o con la intención de, no de aprender, sino de juzgar, de criticar, de contradecir, o con la actitud humilde de aprendizaje. Bienaventurado eres si deseas aprender, porque las bendiciones se van a multiplicar en tu vida. Aprender es crecer. Solo se aprende a los pies de Cristo, abriendo la palabra de Dios. Y cuando tú abres la palabra de Dios, estás en comunión con Jesús y el carácter de Jesús se refleja en tu vida cada día. Un abrazo, que Dios te bendiga, muchas bendiciones en estos días. Hoy es domingo, ayer fue el Santo Sábado del Señor. Hoy estamos iniciando una nueva semana y pues que Dios te bendiga. Si tienes un examen, no tengas miedo. El Espíritu de Dios te va a ayudar a recordar todo lo que tienes que responder. Si tienes una entrevista, va con Jesús. Lleva tu currículum, pero Jesucristo adelante, tocando la puerta, el corazón de las personas. No tengas miedo. Si estás enfermo, esta enfermedad no es de muerte. Tú te vas a levantar. El Señor Jesucristo es poderoso. Confía en Él. Un abrazo. Vamos a la lección número 10 para el 7 de septiembre del año 2024. El título de la lección, Los últimos días. La semana pasada dije que ya entramos con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ya entramos a la última semana del ministerio de Cristo en esta tierra. Al final ya de esta semana el Señor será crucificado. El sábado descansará en la tumba y el domingo resucitará victoriosamente. El propósito de esta lección es mostrar que lo que Jesús enseñó acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y las señales que habrán antes de la venida de Cristo. El capítulo 13 de Marcos, que es el que vamos a estudiar, es paralelo con Mateo 24 y con Lucas 21, donde también se habla de las señales de la destrucción del templo y de la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar con el primer subtítulo de la lección, 2 pequeñas monedas como ofrenda. Ya dije que Jesús, con su entrada triunfal, con la limpieza del templo de los mercaderes, derrotando a los líderes judíos en las controversias, haciéndolos pensar, hablándoles de la eternidad de su ley, el Señor Jesucristo estaba demostrando su autoridad. Ahora lo vemos nuevamente en el templo, pero en el templo observando la actitud de los adoradores. Tú sabes que el Señor Jesucristo, cuando tú vas a la iglesia, tú no lo ves, lógico, pero Él, en la persona de su Espíritu Santo, está moviéndose ahí entre los bancos. A veces tú ni te das cuenta, Él está sentado a tu lado, observando tu actitud. Al Señor Jesucristo le gusta encontrar gente
con el corazón sincero que va a la iglesia a adorar, va a la iglesia a aprender, va a la iglesia a alabar el nombre de Dios y va a la iglesia a depender del poder de Dios, porque queridos, no somos nada, dependemos del Señor Jesucristo para todo. Entonces Jesús había entrado al templo y estaba observando a los adoradores. Ahí llegó el momento de las ofrendas y las personas comenzaron a dar sus ofrendas. Leo lo que dice Marcos 12, 41 al 44. Todavía no entramos al 13, de aquí a poco entramos al 13. Dice así el texto. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La lección que aprendemos de estas palabras del Señor Jesucristo es que el valor de una ofrenda no se mide por la cantidad, se mide por la actitud. Ellos dieron de su abundancia, pero lo que sobraba de su abundancia. Ella dio de su pobreza, pero no le quedó nada. Ahora, esto no quiere decir que tú tienes que dar todo lo que tienes de ofrenda a Dios, no. Él te da sabiduría para saber equilibrarlo. La lección que Él quiere enseñarnos es hasta qué punto el Señor Jesús es tu prioridad. Hasta qué punto las cosas divinas son tu prioridad. ¿Eres fiel en devolverle a Dios lo que es de Dios? ¿Eres generoso cuando llevas tus ofrendas para algún proyecto especial? El Señor está atento a tu actitud. Vuelvo a repetir en esta ocasión, el Señor estaba observando todo, mirando todo. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero el problema es que yo no confío en los seres humanos. Yo encuentro en mi vida eso. Muchas veces gente que me dice, pastor, yo no confío en la administración, yo no confío en los líderes. Yo te digo una cosa. Los líderes de la iglesia en los tiempos en que el Señor Jesús dijo estas cosas, eran líderes maravillosos, santos. ¿Eran? No. Caifás, Anás, líderes corruptos, líderes mentirosos, líderes falsos, hipócritas, criticones. Y la mujer dio todo lo que podía dar. Y Jesús le incentivó. El Señor Jesús en ningún momento dijo, porque has visto que se malversan fondos, ya tú no debes ser fiel a Dios. No, en ningún momento. Esta es una lección que tenemos que aprender y aplicar en nuestra experiencia. La segunda parte de este estudio nos lleva ya a la profecía de la destrucción del templo y el fin del mundo. El templo era una construcción extraordinaria, majestuosa. Flavio Josefo dice que cada columna, y habían 162 pilares en la construcción del templo y de la ciudad. Flavio Josefo, historiador judío, dice que 3 hombres así abrazados, solo 3 hombres juntos podían abrazar una de las columnas. Mira el espesor de las columnas. Era un templo inexpugnable. Y sin embargo el Señor Jesucristo dijo que todo eso sería destruido. Leo Marcos capítulo 3, versículos 1 al 4. Mira. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuándo será? Ahora, ese cuándo será, y como en el capítulo 13, y sucede también en el capítulo 24 de Mateo, se habla de la destrucción del templo y al mismo tiempo se habla del fin del mundo, o sea, de la segunda venida de Cristo. A veces no se sabe cuándo una señal se aplica a la destrucción del templo literal y cuándo se aplica a la segunda venida de Cristo. Y esto crea a veces un poco de confusión. Pero delante de esta pregunta de cuándo será la destrucción del templo, Jesús no se detiene a hablar de detalles periféricos, sino que Él habla de las pruebas que vendrán a los discípulos. Y Él no se concentra en las señales, sino en las dificultades que sus discípulos enfrentarán. Y sabes, querido, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, en lugar de estar preocupados en descubrir la fecha, la hora en que Jesús va a venir, deberíamos estar preocupados en buscar al Señor Jesucristo todos los días, para que frente a la persecución, a las dificultades que vengan, nuestra fe no disminuya. Porque te digo una cosa, estar preocupado en descubrir cuándo Jesús va a volver no te ayuda a crecer espiritualmente. Tú dirás, sí me ayuda. No, lo que te despierta es miedo. Y cualquier tipo de preparación para el encuentro con Cristo por miedo no es preparación auténtica. La preparación para el encuentro con Cristo no tiene que nacer del miedo, tiene que nacer del amor por Cristo, de la esperanza de encontrarte con Él. Por eso el Señor Jesucristo no se detuvo mucho a hablar de señales. Él se concentra en las dificultades que su pueblo enfrentará y cómo ellos deben prepararse para enfrentar las dificultades que vienen. Mira lo que les dijo en el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Él les habla de las dificultades que vienen. ¿Y cuál sería la única manera de enfrentar esas dificultades? Buscando al Señor Jesucristo todos los días a través de la oración, a través de la palabra de Dios y participando de la misión de evangelizar al mundo. Voy a la tercera parte, la abominación asoladora. No hay que confundir la abominación asoladora con la gran tribulación. La abominación asoladora se refiere a los días antes de la destrucción del templo, porque en el año 70, cuando Jesús dijo esto, estábamos en el año 30 y pocos, pero en el año 70, los romanos invadirían Jerusalén y destruirían y quemarían el templo, y el pueblo judío sería perseguido por aquí y por allá. Entonces Jesús está refiriéndose aquí, al hablar de la abominación asoladora, a los días previos a la destrucción del templo, a la invasión del general Tito para destruir Jerusalén. Y mira lo que dice Marcos 13, 14 al 18. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Oh querido, el Señor Jesucristo en el contexto aquí les está diciendo que la abominación asoladora. ¿Por qué abominación? Porque entran al templo, destruyen el templo, echan por tierra las cosas divinas. Ahora Daniel proféticamente en su libro habla de los días previos a la venida del Señor Jesucristo.
Y dice que esta abominación desoladora surgirá pocos días antes de la venida de Cristo. ¿De qué manera? Será un poder religioso que echará por tierra las enseñanzas divinas. Entonces, cuando tú encuentres cualquier persona a acercarse a ti para decirte, esta parte de la Biblia ya no vale, porque esta parte de la Biblia ya acabó, porque la ley del Señor ya no existe. Si las personas no te muestran en la palabra de Dios lo que está escrito, puedes creer que de alguna forma también es la tribulación asoladora que vendrá sobre el pueblo de Dios. Especialmente en nuestros días, la mayoría de los cristianos creen sin estudiar la Biblia, creen sin fijar los ojos en la palabra de Dios. ¿Por qué crees en lo que crees? Aquí la importancia de abrir la Biblia, de analizar a Dios, porque en los últimos tiempos aparecerá el anticristo. ¿Y qué es el anticristo? El anticristo es lo que se opone a Cristo. Si Cristo enseña una cosa, el anticristo va a enseñar cosas diferentes a las que Cristo enseña. Entonces, para descubrir quién es el anticristo o la destrucción asoladora, tú tendrías que primero saber lo que Cristo enseña. Y entonces cuando ves que alguien enseña lo contrario a lo que la Biblia enseña, ya has descubierto quién es, a quién se refiere el Señor Jesucristo aquí. Vamos a la cuarta parte del estudio, la gran tribulación. Ahora, aquí en la gran tribulación se refiere específicamente a los días antes de la venida de Cristo. Marcos 13:14 dice lo siguiente. Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Oh querido, ser fiel a las enseñanzas de Dios no es fácil. Y la profecía de Apocalipsis especialmente nos enseña que en los últimos días el pueblo de Dios será perseguido por causa de su conciencia, será perseguido por su fidelidad a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y por quién será perseguido? Por un poder religioso que enseña cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Es por eso que surge aquí la necesidad de volver los ojos a Dios, de volver los ojos a la palabra de Dios, de estudiar y de aprender. Entonces, Marcos 13:26 al 29 ya nos habla del esplendor de la segunda venida de Cristo. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y si tú lees todo el capítulo, vas a ver muchas señales, no solamente señales que ocurrirían antes de la destrucción del templo del año 70, sino señales que ocurrirán por ocasión de los días previos a la venida de Cristo. En Mateo 24 está detallado eso. Y querido, si tú observas, todas esas señales ya se han cumplido. El aumento de la violencia, el fallecimiento de la fe, porque mucha gente ya no tiene fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? El desamor entre los seres humanos. Aparecerán falsos cristos. Habrán fenómenos físicos. El sol se oscurecerá, las estrellas caerán, la luna se pondrá como sangre. Todo esto
mostrándonos que el Señor Jesús está viniendo. La gente no creerá más en la palabra de Dios, o tomará la palabra de Dios y hará todo lo contrario a lo que la palabra de Dios diga. Cuando veáis estas cosas, dice el Señor Jesucristo, aprended de la higuera, porque cuando sus ramas se reverdecen, quiere decir que ya viene el verano. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sabed que el Señor Jesús está viniendo. Oh, mi amigo, cuando tú contemplas el mundo no solamente el mundo agnóstico, ateo, existencialista, sino el mundo cristiano, tú te vas a dar cuenta que la venida de Jesús ya no es un evento que, digamos así, está en el futuro. No. La venida de Cristo está más cerca de nosotros de lo que muchos imaginamos. Jesús viene. Es una de las promesas más contundentes de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue a prepararnos un lugar en el cielo y vendrá. ¿Y sabes por qué vendrá? Porque este mundo no puede continuar. Porque Jesús te ama. Porque Jesús no quiere que tú peregrines en el desierto de esta vida, enterrando a tu padre, a tu madre, a tus hijos, sufriendo injusticia social, a veces sin empleo, agredido por la enfermedad, por la muerte. Dios no te creó para eso. Dios te creó para vida eterna, para felicidad. Pero entonces, ¿por qué sufrimos? Porque entró el pecado y arruinó el mundo. Pero Jesús viene para ponerle un punto final a la historia del pecado. Viene para llevarte con Él. Es por eso que todos los días hay que buscar al Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando tú estudias las lecciones, no tienes que estar tan preocupado en encontrar detalles, inclusive detalles de la profecía. Tú busca al Señor Jesús, prepara tu corazón en comunión con el Señor Jesucristo. Permite que su carácter se refleje en tu vida. Y entonces vive en paz y duerme en paz, sabiendo que la bendita esperanza de la vuelta de Cristo es una cosa segura y va a suceder mucho antes de lo que tú imaginas. Cuando yo era niño, yo pensaba que Jesús iba a volver en mis días porque la bomba atómica acababa de explosionar y todos pensaban que ya era el fin del mundo. Cuando entré al ministerio yo pensaba que nunca me iba a jubilar porque Cristo vendría en mis días. Estoy hace 17 años jubilado y Cristo no vino. Pero yo sigo creyendo que Jesús va a volver. Y sigo predicando con convicción de que Jesús va a volver. En el capítulo 13 de San Marcos, Jesús habla pues de la destrucción del templo para la gente de aquellos tiempos y de la venida de Cristo para nosotros hoy día.